Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de España Paranormal. Aquí en Spotify también estamos con nuestro canal de YouTube, España Paranormal. Nos podéis buscar ahí también en esa red social, en YouTube, donde todos los viernes y todos los sábados a partir de las 11 de la noche estamos haciendo vídeos en directo, investigaciones paranormales en directo. De hecho, el podcast que voy a traeros hoy, esta grabación que os voy a traer hoy, la hago precisamente a raíz de una de esas investigaciones paranormales que estamos llevando a cabo en el canal. Quiero, por supuesto, daros las gracias a todos por escuchar nuestro contenido, tanto aquí en Spotify como también en nuestro canal de YouTube. Para los que ya nos conocéis en nuestro canal de YouTube, pues sabéis que somos un equipo de personas que nos dedicamos a esto del misterio. Y en una de estas investigaciones que estamos llevando a cabo, pues nos hemos topado con algo que nos tiene completamente eh, locos, vamos a decirlo así. Es algo que no nos esperábamos y que nos hemos encontrado de golpe simplemente en una de esas noches de investigación. El podcast que hoy os traigo tiene que ver con los militares y el fenómeno ovni. Es uno de los temas que a mí más me apasionan porque sé que tanto los gobiernos como los militares, como muchas instituciones, tienen un montón de información que no nos revelan a los ciudadanos. Sabéis que se ha puesto muy de moda todo este tema de TESS y Atlas en los últimos meses, desde que apareció ese viajero cósmico en las pantallas de los astrónomos allá por el mes de julio, si no me equivoco, pues llevamos una locura de contenido que nos está ofreciendo este cometa o nave interestelar. No sabemos exactamente qué es lo que es y surgen las dudas. Pero el tema que os traigo hoy va un paso más allá. Tiene que ver, como os estaba diciendo, con militares y con ovnis, militares y extraterrestres. Quizá lo que os cuente en este podcast os pueda resultar una auténtica locura. A mí al principio, y os lo voy a reconocer, también me lo parecía. Pensé que la historia en la que nos estábamos metiendo era, pues como os estaba comentando, algo de un tipo que dedica sus noches a ver vídeos conspiranoicos y a vivir prácticamente encerrado en su habitación con un gorrito de papel de aluminio en la cabeza. Pero la realidad en este caso os puedo garantizar que ha superado con creces la ficción. Cuando nosotros comenzamos a indagar en esta historia, lo hicimos prácticamente de manera casual. Nos llegó una información allá por el mes de febrero de este año 2025 en el que se hablaba de algo extraordinario. Se estaba hablando de la incursión de un objeto volante no identificado dentro de una base militar española. Pero no solamente se estaba hablando de la incursión de un objeto volante no identificado, sino que también se estaba hablando de que un ser extraterrestre, llamémoslo así, porque como ya sabéis, esto del fenómeno OVNI y de lo extraterrestre tiene muchas explicaciones posibles. Lo vamos a llamar extraterrestre, pero no lo vamos a llamar extraterrestre desde el punto de vista de entender que es un ser que con una máquina de chapa, y perdonarme la expresión, viene desde otro mundo y llega hasta el nuestro para hacer no sabemos muy bien qué. Lo voy a llamar extraterrestre porque en realidad no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Nos llegaba esa información, como os decía, allá por el mes de febrero, si no me equivoco, de este año 2025, a través de un informante. Yo lo conozco, pero
para vosotros es anónimo porque quiere mantener su identidad oculta y saltaban todas las alarmas. Yo cuando escucho esta información me quedo completamente anonadado y pienso, ojo, cuidado con la importancia de lo que se nos está contando. Esta persona que nos cuenta esta historia es un militar, es alguien que estaba muy relacionado con esa base. Entonces, la información era o provenía de una persona que estaba directamente relacionada con el fenómeno que nos estaba relatando. De hecho, para nosotros, para mí en particular, para el equipo de España Paranormal, pero para mí en particular, es una persona de altísima confianza. Y es de altísima confianza porque he obtenido mucha información relacionada con los militares y con sus secretos a través de él y siempre han sido informaciones verídicas. Como os decía, este incidente que ocurre por allá por febrero del año 2025, si no recuerdo mal, porque tendría que revisar un poco los archivos, porque ya estoy empezando a tener dudas de si ese incidente ocurrió en enero de 2025 o en febrero de 2025, pero principios de 2025, nos ponía en alerta de algo que nos ha llevado más de un año investigar. Hemos ido haciendo pequeñas averiguaciones y os voy a poner un poco en contexto. Vamos a irnos a la provincia de Valladolid. Vamos a ir ubicando toda esta historia. Nos vamos a marchar a la provincia de Valladolid. En la provincia de Valladolid hay varios aeródromos que tienen usos civiles, aparte de esa base militar del Ejército del Aire que hay dentro de la propia ciudad, bueno, no dentro, sino en los exteriores de Valladolid capital. em, Hay varios aeródromos de uso civil. Son pequeños aeródromos que tienen usos tan diversos como el transporte de personas, transporte de mercancías, bases para estos equipos o estos contingentes de extinción de incendios, seguridad ciudadana, control de tráfico, emergencias, todos estos servicios, ¿no? Estos pequeños aeródromos, aparte de ser aeródromos pues destinados a todo este tipo de cosas que os estaba relatando, están todos bien conocidos, son todos bien conocidos aquí dentro de la provincia de Valladolid. Pero hay uno, y es concretamente al que nosotros nos vamos a referir durante todo este podcast, hay uno que es especialmente interesante. Es un aeródromo abandonado. Es un aeródromo que ya no se usa. De hecho, el aeródromo fue usado en su momento, pues, para el servicio de extinción de incendios. Para que os hagáis una idea, pues era una pequeña pista, un aeródromo, una pequeña pista que tiene alrededor de 1 kilómetro 200 metros, 1 kilómetro 300 metros, pues estaba sirviendo para el despegue y aterrizaje de esos pequeños aviones, de esas pequeñas avionetas especializadas en la extinción de incendios. Ese aeródromo fue desmantelado por completo. Había unas pequeñas instalaciones allí, de las cuales solo quedan dos depósitos y esta pista de aterrizaje y despegue, a la par que una serie de restos de cimentación de antiguas torres de comunicación y de antiguos elementos para medir el viento. A raíz de nuestro informante, a raíz de esta historia que nos cuenta de la invasión, vamos a llamarlo así, de una base militar del sur de España, que nada tiene que ver con Valladolid, por parte de ese objeto volante no identificado y también de la presencia de un extraño ser extraterrestre del que os hablaba hace unos minutos en el interior de esa base,
caso que recuerda a otros casos antiguos, ¿verdad? Que ya otros grandes investigadores del misterio como Juan José Benítez han relatado en infinidad de ocasiones, tanto en entrevistas como en varios de sus libros. Recuerda mucho, ¿no? Aquellos casos de los años 80, de los años 70, en el que aparecían extrañas figuras en el interior de bases militares repartidas por toda la geografía española. Este informante, después de contarnos ese caso, unas semanas después, nos llama por teléfono y nos pasa otra información. Otra información que nos pone en alerta, que es precisamente la historia que os voy a contar. Esa información habla de militares haciendo movimientos muy extraños en el interior de este aeródromo de la provincia de Valladolid. Cuando a nosotros nos cuentan que esto está sucediendo, por cercanía geográfica, pues nos dirigimos hacia el lugar que nos habían marcado y tratamos de ver un poco las instalaciones, ver si era posible que esta historia que nos estaban contando era real, si tenía que ver, como nos comentaba nuestro informante, con lo ufológico o simplemente era una mera casualidad, militares haciendo maniobras en un aeródromo abandonado. En las primeras ocasiones que el equipo de España Paranormal, se dirige a esta ubicación, lo hicimos tratando de hacer una emisión en directo desde el lugar. Nuestra primera idea, sabiendo la información que teníamos, era compartir con nuestros seguidores en YouTube pues toda esa información que nos había llegado de manera, entre comillas, anónima. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando aquel viernes, que recuerdo bien que fue en viernes cuando nos dirigimos hasta esta ubicación, hasta este aeródromo, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos al lugar descubrimos in situ que no teníamos cobertura para poder transmitir desde ese lugar. Y es algo que nos llamó poderosamente la atención. Nos llamó poderosamente la atención porque un día antes, para hacer una serie de pruebas, yo mismo había estado en ese lugar y había hecho una emisión en directo de prueba en oculto en el canal de España Paranormal. Pero aquella noche, cuando llegamos las 3 personas que nos dirigimos hasta allí con el vehículo para hacer esa transmisión en directo, descubrimos en aquel mismo momento que no había cobertura. La cobertura había desaparecido. Tened muy en cuenta este dato que os estoy dando. No hay cobertura en ese lugar. Pero ocurre algo muy curioso y es que la cobertura está presente en todos los alrededores del lugar, excepto en ese aeródromo abandonado. Aeródromo abandonado, ubicado en la provincia de Valladolid, rodeado de pinares, con una serie de accesos. El día que nosotros estuvimos allí, pues con una muy mala calidad. Los accesos son o eran en aquel momento prácticamente imposibles. Era un antiguo camino forestal lleno de baches, en el que el asfalto prácticamente había desaparecido, dejando paso a un mar de agujeros. Nos costó, por cierto, bastante llegar hasta allí. Después, para poder entrar en el interior de ese aeródromo, tuvimos que transitar un camino impracticable también de tierra. Y es curioso, como os estaba diciendo, que en todos los alrededores, en ese camino forestal, en ese camino de tierra, sí hay cobertura, pero justo en lo que es la instalación aérea, la cobertura desaparece. Nosotros aquella noche, con todo el equipo montado para transmitir en directo, tuvimos que tomar la determinación de marcharnos de allí, porque era imposible hacer esa emisión en directo ese viernes,
y nos marchamos de allí a otra ubicación paranormal que teníamos en mente para hacer un directo en caso de que no pudiéramos acceder al lugar o que hubiera cualquier problema técnico, pero nos marchamos de allí con la promesa de volver al día siguiente, con la luz del día, porque aquella noche eran las 11:30 de la noche, si no recuerdo mal, y, y nos marchamos de allí, como estaba diciendo, con la promesa de volver al día siguiente y hacer una serie de tomas en directo. Nos marchamos aquella noche a esa ubicación paranormal nueva, hicimos el directo con total normalidad, pero esto no había hecho nada más que empezar. Nos empezaron a saltar ciertas dudas de por qué en todos los alrededores de la zona sí que había cobertura, pero en el interior del aeródromo la cobertura desaparecía. Nosotros tened en cuenta que veníamos con esa premisa de que los militares estaban haciendo movimientos extraños en un aeródromo abandonado. De hecho, cuando nosotros volvemos al día siguiente, ya a eso de las 4 de la tarde del sábado siguiente, descubrimos con sorpresa que sí que hay cobertura en el lugar donde la noche anterior no la había. Eso empezó a despertar en nosotros pues cierta incertidumbre, cierta curiosidad, nos hizo estar un poco más pendientes de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y a partir de ahí comenzamos con todas nuestras investigaciones. Volvimos a contactar, volvimos a ponernos en contacto con este informante y le pedimos más información. Más información acerca de qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Pasaron las semanas, dejamos ese asunto un poco al lado, pero después de 2, 3 semanas, no recuerdo exactamente cuándo ocurrió esta llamada de teléfono, este informante se pone en contacto conmigo y me cuenta una historia impresionante. Una historia impresionante que tiene que ver, y ahora sí que lo puedo decir con total certeza, con lo ufológico. Me ponen antecedentes. Los antecedentes son increíbles. Este informante, que ha estado los últimos meses tratando de averiguar qué es lo que ocurre en el ejército y por qué están sucediendo cosas muy extrañas, tened en cuenta que este informante es una persona de alto nivel, de muy alto nivel, que tiene acceso a información que nosotros no tenemos y que mandos intermedios en el ejército tampoco tienen. Pero él sí tiene acceso a parte de esa información que está vetada para nosotros. Este hombre, esta persona, me cuenta que el ejército, y cuando hablo del ejército me refiero a los 3 ejércitos, llevan muchos años, pero muchos años, investigando muy de cerca el fenómeno ovni. Él intenta sacar toda la información disponible acerca de estas investigaciones del ejército sobre el fenómeno extraterrestre, sobre el fenómeno ovni. Y lo que averigua, y él me cuenta, pone los pelos de punta. Nosotros como españoles estamos acostumbrados a que lo nuestro suele ser pues cosas anecdóticas. Si las cosas que ocurren aquí en España ocurrieran en Estados Unidos, posiblemente se harían series y películas. Vosotros tenéis conocimiento, porque sois amantes del misterio, que por ejemplo el incidente de Roswell, sucedido en 1947 en Estados Unidos, ese incidente de accidente aéreo de un objeto volante no identificado en Roswell,
pues ha dado que hablar prácticamente los últimos 70 años de historia. Pero, ¿qué pensaríais si os digo que aquí en España tenemos nuestro propio Roswell? Y no solamente un Roswell. Aquí en España, y esto es información confidencial del ejército, tenemos varios incidentes Roswell. Lo que pasa es que aquí en España no suena tan bien llamarlo incidente Ferrol. No suena tan bien llamarlo incidente Manises. No suena tan bien llamarlo incidente Talavera. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Pues que este informante me pone sobre la pista de algo que es completamente increíble. Me pone sobre la pista de un asunto muy concreto. El ejército español tiene constancia de que ha recuperado restos y objetos que no son de este mundo. Cuando al equipo de España Paranormal nos cuentan esta historia con muchísimo detalle, desarrollaremos toda esta historia con todas las pruebas pertinentes, y escuchadme muy bien, con todas las pruebas pertinentes, y no solamente documentales, sino también gráficas y videográficas de lo que os estoy hablando. Lo desarrollaremos en nuestro canal de YouTube, en España Paranormal, y os mostraremos todas esas pruebas en el canal de España Paranormal. Cuando este informante nos pone sobre aviso, nos cuenta que últimamente el ejército, y no solamente el español, sino los ejércitos europeos, que es de lo que él tiene constancia, están, y digámoslo así, alarmados. Alarmados por algo que está por suceder. Cuando nosotros, como os decía, recibimos esta información, yo quedo completamente desencajado, quedo completamente desubicado. Trato de poner todas las ideas en orden. Y las ideas que trato de poner en orden en mi cabeza son las siguientes. El ejército español está investigando el fenómeno OVNI, pero no ahora, desde hace mucho tiempo. Eso es algo que podíamos intuir. De hecho, después de esa desclasificación que hubo en los años 90 por parte del Ejército del Aire, quedó constancia y quedó claro que el ejército español se interesaba por el fenómeno OVNI. Se interesaba por el fenómeno OVNI tratando, por lo menos esa es la corriente oficial, de buscar una explicación lógica a todos esos avistamientos que se producían tanto en bases militares como en los radares de vigilancia aérea, como entre la propia población civil. Lo que no sabíamos, o lo que yo no sabía, es que el ejército español estaba ocultando parte de esa información. Otra idea que trato de poner claro en mi cabeza es el ejército español, y todo esto según la información que nos pasa nuestro informante, el ejército español ha debido de tener o conoce la existencia de restos no humanos. Y aquí es donde viene lo importante, tanto tecnológicos como biológicos. Pero es más, la tercera idea que trato de poner en orden y que trato de visualizar su dimensión es, últimamente, en los últimos meses, sobre todo desde el año 2024, finales del año 2024, los ejércitos europeos, no solamente el español, están muy preocupados por este asunto. Estas tres ideas rondando en mi cabeza hacen que me meta de lleno en tratar de investigar con los pocos medios que tenemos qué es lo que está ocurriendo.
voy a lo que puedo investigar. ¿Qué es lo que puedo investigar? Bueno, pues nuestro informante nos cuenta que en los últimos meses el ejército español está tratando de ocultar una serie de movimientos en aeródromos de toda España, abandonados, como el que hay en la provincia de Valladolid. ¿Qué es lo que yo hago? Pues trato de investigar qué es lo que está ocurriendo en ese aeródromo abandonado de la provincia de Valladolid. Cuando yo empiezo con esta investigación, con los pocos medios que tengo, y os puedo contar cuáles son nuestros medios, un vehículo, una cámara de vídeo, un visor nocturno de nuestro compañero Johnny, una cámara trampa, también de nuestro compañero Johnny, y nuestras ganas de investigar. Todo eso es el equipo que nosotros poseemos en ese momento. Cuando nosotros nos ponemos a investigar, al comienzo de tener esta información, es decir, todo lo que sabe el ejército y además esos extraños movimientos que están ocurriendo a escondidas de la población, a escondidas del control de los medios de comunicación, en lugares como este aeródromo abandonado de la provincia de Valladolid, nunca podré imaginar, y nunca pude imaginar, en lo que nos íbamos a meter. Nunca pude imaginar lo grande y lo grave que es lo que hemos conseguido averiguar. Os iré contando, poco a poco, y os he preparado un vídeo para el canal de YouTube, donde os voy a demostrar con pruebas que el ejército español está íntimamente relacionado con el fenómeno OVNI y con ciertos movimientos extraños que tienen que ver con todo lo que está sucediendo en la actualidad de nuestros días. Que algo grave está por pasar, que los gobiernos lo saben, que los ejércitos lo saben y que la población no tiene ni idea, os lo vamos a ir contando poco a poco en una serie de vídeos y en una serie de podcasts. Hoy os quiero contar algo. Hoy os voy a contar parte de la historia. Voy a contaros uno de los acontecimientos sucedidos hace escasamente una semana. Hace una semana, nosotros, investigando ya este aeródromo de manera habitual, viendo cosas en ese aeródromo que se salen de lo normal, viendo cómo el ejército está tratando de ocultar algo, la semana pasada nos topamos con una historia, con un momento que nos heló la sangre. Antes de nada quiero deciros y quiero recordaros que al principio de este podcast os decía que el acceso a ese aeródromo abandonado de la provincia de Valladolid era un auténtico, y perdonadme la expresión, camino de cabras. Bueno, pues ese camino de cabras, en los últimos meses, se ha convertido en una confortable pista donde pueden pasar vehículos de gran tonelaje sin ningún tipo de problema, donde se han arreglado una serie de caminos y una serie de caminos forestales que unen varios de estos aeródromos, tanto en uso como en desuso, generando una especie de vía que conecta todos estos aeródromos. Todas esas pruebas os las enseñaremos en nuestro canal de YouTube. Pero volviendo a lo que os decía hace unos minutos, la semana pasada, más concretamente el miércoles de la semana pasada, de manera casual, a eso de las 7 de la tarde, conduciendo en las inmediaciones de este aeródromo, a unos 8 o 9 kilómetros de este aeródromo, nada tenía que ver en ese momento lo que estaba haciendo con lo que después hicimos, nos encontramos de manera casual
con un convoy militar. Convoy militar que nos llamó especialmente la atención, porque si sois conocedores un poco de cómo funciona el ámbito militar, cuando el ejército de tierra traslada vehículos militares o vienen de maniobras, normalmente lo suelen hacer pues con toda la tripulación en el interior de los vehículos, con las armas desmontadas, con los cañones tapados con esas fundas, si es un vehículo pesado montado en una góndola, montado en un camión. Pero nos encontramos con un convoy militar un poco particular. En la Nacional 601, a la altura del kilómetro 165, nos encontramos con un convoy militar con la tripulación fuera, varios vehículos de combate, de transporte de personal, con la tripulación fuera, con las manos encima de la ametralladora, de una de las ametralladoras montadas en uno de esos vehículos, varios camiones de transporte, varios vehículos de mando, un cañón autopropulsado con el cañón descubierto, la tripulación por fuera, algo más propio de una zona de maniobras o de una zona de combate que un traslado o un transporte por una carretera civil. En ese primer momento me llamó la atención, pero no le di más importancia. Sin embargo, minutos después, pasada prácticamente media hora, algo saltó en mi cabeza. Me puse en contacto con mi compañero, con Johnny, compañero de canal, y le expliqué la situación. Le dije, oye, mira lo que me acabo de encontrar en medio de la carretera. Y algo me hizo pensar, ¿y si este convoy militar, sabiendo la información que tenemos, se dirige a ese aeródromo abandonado? Así que ni cortos ni perezosos, organizamos esa misma noche una salida hacia ese lugar. Fuimos allí sabiendo la información que tenemos de ese lugar, pero sin la convicción de que ese grupo de militares que nosotros habíamos visto se dirigieran hacia ese lugar. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando a las 11 de la noche del pasado miércoles llegamos a las inmediaciones de ese aeródromo abandonado y empezamos a escuchar ruidos de motores muy potentes, bramando en medio de la noche, en medio de la oscuridad, muy cerca de nosotros? Los sonidos provenían de ese aeródromo abandonado. Todo lo que os estoy contando es absolutamente real, es absolutamente cierto y tenemos pruebas de todo lo que os estoy contando. John y yo, que fuimos los que nos acercamos hasta ese aeródromo abandonado, abandonamos el vehículo y nos quedamos escuchando muy cerca, a unos 800, 900 metros de donde se encuentra ese aeródromo. Escuchábamos motores muy potentes, pero no veíamos luces. Era todo oscuridad, era todo pinar. La luna estaba creciente, no estaba llena por completo. No distinguíamos siluetas entre el pinar de ningún vehículo de gran calibre, de gran tonelaje, que pudiera estar emitiendo ese sonido. Lo que sí que vimos es una extraña luz roja en el lugar donde se ubica este aeródromo. Solo vimos una extraña luz roja. Sonido muy potente. Más de las 12 de la noche hasta que apareció esa luz. Hicimos varios movimientos tratando de localizar de dónde venía ese ruido. No veíamos absolutamente nada. Fuimos atrás, fuimos adelante, cambiamos de posición. Todo ello con la intención de ver qué era o qué vehículos provocaban ese ruido tan fortísimo. Cerca de la 1 de la madrugada, y tras haber abandonado el lugar, y os voy a confesar que un poco asustado por todo lo que estaba pasando allí, asustado solamente
por una razón. Asustado porque me estaba dando la impresión de que nos estábamos metiendo en un asunto en el que a lo mejor, o estábamos metiendo las narices en un asunto en el que a lo mejor ellos no querían que estuviéramos presentes. Y en próximos podcasts os iré contando toda la información que tenemos relacionada con el ejército, militares y ovnis. Y la situación que tenemos hoy en día, que está todo muy relacionado. Sabéis que están ocultando información acerca de ciertos objetos interestelares que vienen hacia nosotros, el famoso cometa 3 y Atlas, esas observaciones que hizo el año pasado el James Webb, los gobiernos y los militares aumentando el gasto militar de manera desorbitante, Trump intentando parar todas las guerras que hay por ahí como si estuvieran esperando o preparándose para algo que va a ser un evento a nivel global, los millonarios haciéndose refugios, todo muy extraño. Pero nosotros no tenemos capacidad de investigar todos esos asuntos, no tenemos capacidad de saber qué está pasando en las altas esferas. Pero lo que sí que tenemos capacidad es de saber qué es lo que está ocurriendo aquí a nivel local, porque todo es un gran engranaje, todo es una máquina perfectamente orquestada. Y nosotros estamos investigando uno de esos piñones de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Como os decía, cerca de la 1 de la mañana, y tras haber abandonado el lugar, porque escuchamos ruidos muy potentes, murmullos muy potentes de gente hablando, casi convencidos de que esos militares que habíamos visto a las 7 de la tarde estaban allí en ese aeródromo abandonado a altas horas de la madrugada con las luces apagadas, haciendo no sabemos qué, aunque sí sabemos qué, porque os voy a adelantar que hemos contactado con uno de los conductores de uno de los vehículos, pero eso lo dejaremos para más adelante. Cerca de la 1 de la madrugada tomamos la decisión, como os decía, presos de esa sensación de que estábamos metiendo las narices en algún asunto que no deberíamos de estar husmeando en ese preciso momento con ellos allí, decidimos abandonar el lugar. Y cuando habíamos recorrido 2 kilómetros con el coche, algo se revolvió por dentro y tomamos la decisión de volver. Queríamos tener la confirmación de que esos militares estaban trabajando allí de manera oculta, en un aeródromo abandonado. Decidimos armarnos de valor, volver a entrar por ese camino forestal ya arreglado, y a la 1:05 de la madrugada, con toda la sorpresa del mundo, descubrimos que de ese aeródromo abandonado salía un vehículo que pudimos ver a una distancia de unos 600 o 700 metros. Solo veíamos las 2 luces traseras de ese vehículo. A John y a mí en ese momento nos entra la duda. Nos acercamos y vemos qué hace alguien a la 1 de la madrugada un miércoles en medio de un aeródromo abandonado. ¿Confirmamos que son militares o lo dejamos pasar? Pues ni cortos ni perezosos, y casi como si fuera una especie de película de espías, con todos los respetos del mundo y salvando muchísimo las distancias, le dejamos avanzar unos metros más y avanzamos detrás de él. Después de prácticamente 1,5 kilómetros de, entre comillas, persecución, llegamos justo detrás de él a un cruce de una carretera comarcal con una carretera nacional, para descubrir con absoluta sorpresa que era una ambulancia militar. Pudimos confirmar que de ese aeródromo, a la 1 de la madrugada, vehículos militares abandonaban la zona. Os contaré en próximos podcasts qué es lo que estaban haciendo allí, porque tenemos esa información, y os contaré todo lo que está por venir. Espero obtener mucha más información, pero os puedo garantizar que la que tenemos es lo suficientemente preocupante
como para que todos nos pongamos alerta. Seguiré subiendo podcast en los próximos días y estad muy atentos a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de España Paranormal. Ahí, en unos días, os subiremos toda la información en formato vídeo, imágenes reales que hemos obtenido de nuestras investigaciones. Y algo muy preocupante, que están trasladando los militares españoles en unas extrañas cajas cerradas a Calicanto. Tenemos pruebas de ello. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo o en el próximo podcast. Hasta pronto.